Hoja de Ruta es presentado por Gama. Sin ti no hay nosotros. Que es imposible. Bueno, y no lo votar. que lo hacemos posible somos nosotros, los ciudadanos, que somos agentes de transformación, Es de correcto. cambio. Tenemos una responsabilidad sobre el futuro de nuestro país. Es correcto. De eso vamos a conversar ahora, Mariela. Hoja de Ruta con Mariela Ramírez. Mariela, bienvenida. Tenemos aquí unos minutos conversando y ya por fin estamos a punto de arrancar. Tú más o menos conoces este proyecto, se llama Hoja de Ruta, es una conversación franca, abierta, en teoría sin límite de tiempo, aunque alrededor de media hora hasta 40 minutos pudiéramos estar conversando, depende de cómo vaya fluyendo este diálogo. Esta temporada, con esta que estamos ya en el tercer episodio, seremos dedicados a la coyuntura, a entender qué está pasando en este momento en el país, y básicamente el cuerpo de invitados van a ser o bien analistas o bien protagonistas de las cosas que están sucediendo, ya sea en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo social, algunas entrevistas institucionales. La primera fue con Enrique Márquez, seguramente la viste, que fue una entrevista más desde el punto de vista de qué tan posible sea la reinstitucionalización del CNI, de eso vamos a hablar. Y un poco como preámbulo, a veces suelo decir que la historia la escriben los protagonistas y no los analistas, pero ambos son importantes. Tú eres una protagonista, una de esas que no mojan pero empapan, de las que no salen todos los días en la pantalla de televisión ni están todo el día en las redes sociales, que posiblemente no sean las más conocidas, pero están trabajando como una hormiguita día a día por hacer que las cosas sucedan. Eres vocera del Foro Cívico, de esto que se ha llamado Foro Cívico, y de la organización Dale Letra, que ha ido sembrando una semillita ahí desde hace algún tiempo. La primera cosa que me gustaría que nos contaras es tu experiencia de cómo la sociedad civil, y tu experiencia en particular, ha ido moviendo algunas acciones en los últimos tal vez 2 años, quizás son menos, 18 meses. Tú me dirás cuándo comenzó esta operación. Y conversábamos ahora fuera del aire si teníamos alguna referencia histórica de alguna acción de la sociedad civil venezolana que haya actuado con genuina independencia, pero que además haya rendido frutos, que esté buscando convertirse en un actor distinto a los actores políticos, pero que también tenga peso específico, que tiene corazón, que por supuesto quiere una mejor Venezuela, pero que entiende que no puede ser, apéndice de los operadores políticos o de los partidos o de los líderes, que ambos son necesarios, tanto los partidos como la sociedad civil, pero que tienen papeles distintos. Cuéntanos la experiencia de Foro Cívico, cómo nació esto y cómo han ido moviendo los hilos para llegar a donde hemos llegado hoy y qué es lo que hemos logrado. Bueno, primero que todo, Jorge, muchísimas gracias por esta invitación. Como tú dices, estamos no todo el tiempo en la palestra, pero todo el tiempo trabajando, y somos un equipo, un grupo grande de organizaciones, movimientos sociales que hemos hecho este esfuerzo. Este es un esfuerzo colectivo, una acción colectiva. El Foro Cívico es el producto de un proceso que se inició en el año 2017, que nosotros lo llamamos la dinámica del diálogo social. Pero antes de eso también hay unos antecedentes muy importantes, que es que aquí hay una sociedad organizada por más de 3 décadas que había ido construyendo un tejido social que estaba ahí, y que fue sobre ese tejido social sobre el cual nosotros comenzamos a trabajar. Esto no es un proyecto que parte de cero, sino que tiene una tradición histórica, digamos, en la sociedad venezolana. Pero nosotros planteamos un conjunto de organizaciones, planteamos en el año 2017 que era necesario iniciar un proceso de diálogo social entre todas esas organizaciones, y además buscar ese diálogo se ampliara a sectores como sindicatos, gremios, universidades, academias, comunidades de fe, empresarios, etcétera. Y así fuimos puerta a puerta tocando, haciendo estos contactos, invitando a todos estos gremios, sindicatos, etcétera, a ese diálogo social, un poco para conocer los imaginarios de gestión del conflicto en Venezuela, también cuáles eran las acciones que podíamos llevar adelante, tener discusiones y debates permanentes en relación al país y al país que deseamos y a la sociedad que deseamos construir.
Y así se inició esa dinámica de relación. El diálogo social no fue el inicio de una plataforma, sino sencillamente una dinámica de relación que sigue vigente, es el instrumento de articulación que nosotros utilizamos y también el instrumento que usamos dentro del foro cívico para comunicarnos. Esos procesos de consulta han ocurrido por 4 años y el año pasado, cuando nosotros vimos que íbamos a repetir el ciclo, el loop de no participación en las elecciones parlamentarias, lo cual nos iba a dejar entonces sin ningún tipo de institución con origen democrático en Venezuela, consideramos que era necesario entonces ya crear una instancia de acción colectiva de la ciudadanía y comenzamos la construcción del foro cívico a principios del año 2020. Cuando digo que comenzamos la construcción del foro cívico a principios del año 2020 es que en primer lugar hablamos con una cantidad de abogados, constitucionalistas, expertos en derechos humanos para crear las bases jurídicas que sustentan nuestro derecho a asociarnos para defender nuestros derechos. También estudiamos 12 casos de transiciones en diversas partes del mundo donde la sociedad civil tuvo papeles importantes en la creación de la unidad de la oposición, en papeles de intermediación y catalización de diálogos, etcétera. Hicimos un estudio de participación ciudadana también en más de 6 ciudades del país para conocer cómo recibiría la gente común un actor social que tiene una acción sociopolítica autónoma y que pretende incidir sobre las decisiones trascendentales de la nación. Y por supuesto también en esas discusiones pues fuimos construyendo una agenda de trabajo, una hoja de ruta conjunta en todos estos sectores y así tuvimos nuestra primera reunión, nuestra fundación a principios del mes de diciembre del año 2020 e irrumpimos en la escena pública en febrero de 2021 ya en un acto en el Palacio de las Academias Nacionales, específicamente en la Academia Nacional de Medicina y desde ahí comenzó este trabajo que tiene un menú amplio de acciones, ¿no? Nosotros estamos trabajando, tenemos una representación en la mesa técnica de vacunas a través de las sociedades científicas y la Academia Nacional de Medicina, coadyuvando a las intermediaciones en esa mesa para lograr la protección de todos los venezolanos a través de un plan de vacunación eficiente y la procura de vacunas, que además nos parece una oportunidad estelar para conseguir acuerdos y prácticas democráticas porque no hay, digamos, un objetivo más noble que conseguir proteger a los venezolanos de esta pandemia, ¿no? También hemos estado desde el mes de agosto del año 2020 trabajando con la Cancillería venezolana en la creación de una instancia de coordinación operativa humanitaria nacional que busca una interlocución directa entre el Estado venezolano, las organizaciones sociales que hacen labor humanitaria y la arquitectura del mecanismo humanitario de Naciones Unidas. En este esfuerzo nos está acompañando el gobierno de Suiza y el gobierno de Rusia como observadores del proceso también. Excelente. Y esperamos que muy pronto podamos tener la consecución de esa instancia que busca facilitar y proteger la labor humanitaria en el país y sobre todo crear confianza sobre que es posible llevar adelante un trabajo mancomunado para atender a los millones de personas que están sufriendo en este momento y que son de alguna manera, o sea, que son para nosotros el centro de nuestras acciones, de nuestras reflexiones, de nuestras preocupaciones. Luego también estamos acompañando al sector empresarial y a nuestros compañeros trabajadores en su esfuerzo por lograr iniciar el diálogo tripartito de acuerdo al mandato de la OIT, que son también mecanismos de intermediación y de facilitación entre el Estado y los actores de la sociedad. Y, por supuesto, en todo este marco de acciones, nosotros creemos que esta es una emergencia humanitaria compleja que tiene un origen político y, por supuesto, además de nuestras labores en protección y en asistencia a la población, nosotros estamos procurando que haya un cambio político en el país, un cambio del sistema político, o mejor dicho, la construcción de un sistema político con normas claras que le garantice a quien gana que puede gobernar legítimamente y a quien pierde que puede ejercer con libertades su oposición. Sí, que no lo ha perdido todo por el hecho de perder el poder. Que no lo ha perdido todo por perder el poder. En cualquiera de las posiciones que te encuentres tengas garantías. Así nosotros decidimos incidir en el proceso de nombramiento de este nuevo CNE. Correcto. Inicialmente postulamos a representantes nuestros en el comité de postulaciones, logramos tener 2 representantes en ese comité de postulaciones y entonces propusimos los nombres de 15 venezolanos que considerábamos tenían las credenciales y el compromiso suficiente para recuperar la ruta electoral desde una perspectiva de derechos. Y de esos 15 candidatos fueron escogidos 4
y forman parte hoy en día del CNE. Tenemos al rector principal, Roberto Picón, y a 3 rectores suplentes, Griselda Colina del Observatorio Global de Comunicación, a León Arismendi, un hombre que tiene una larga trayectoria en el mundo sindical, y al amigo Francisco Martínez, que también pues, viene del sector empresarial. Eso lo hacemos porque creemos que el voto es nuestra mejor y más legítima herramienta de lucha. Creemos en un proceso de reinstitucionalización que para nosotros es una travesía por etapas que debe pensarse en el mediano plazo y en el largo plazo, que el proceso de socavamiento de nuestras instituciones y del sistema político venezolano ha sido largo. Son años de desmantelamiento de las instituciones y nosotros no creemos que se puede en una sola jugada o en un solo evento recuperar todo lo perdido, sino que tenemos que ir trabajando en un proceso continuado, progresivo, pensando a largo plazo, pero justamente el Foro Cívico nace para que estos acuerdos de soluciones tempranas que nosotros estamos llevando adelante para mitigar la emergencia social, pero a la vez también para crear las bases de confianza entre los actores en conflicto para que puedan avanzar hacia desafíos más complejos que ya tienen que ver con el poder. Y eso para nosotros, creemos que nosotros podemos coadyuvar a través de estos mecanismos, pero que estos mecanismos deben ser coordinados. Y por eso justamente se creó el Foro Cívico, en donde de alguna manera todos estos sectores, que cada uno está trabajando en su sector para defender sus derechos. Sería absolutamente absurdo, por ejemplo, que los empresarios no estuvieran en el diálogo en donde se están dando las reformas económicas, dando su visión del país, cuál es su imaginario, cuáles son sus aspiraciones, etcétera. Sería absolutamente absurdo que después de 3 años de lucha en la OIT, trabajadores o empresarios se negaran a iniciar el diálogo tripartito que ha mandado la OIT. De manera que nosotros estamos trabajando en las áreas en las que nos corresponde trabajar, en las intermediaciones y en las interlocuciones. Y todos estos espacios consideramos que deben ser activos, valores de los actores democráticos que deben formar parte de la negociación integral y que deben tener una coordinación estratégica para lograr a través de este proceso incremental y sectorial ir construyendo las bases de un acuerdo democrático nacional que ponga fin al conflicto venezolano y por tanto al sufrimiento de millones de venezolanos. Muy bueno, y además que ha sido muy explícita. Sin embargo, hay algunas cosas que creo que vale la pena apuntar bien. Al final, entonces, el Foro Cívico es una coalición de organizaciones, entiendo, o no es realmente así. No de organizaciones. Nosotros es una instancia para la acción colectiva. Y como te digo, un lugar de encuentro para la acción colectiva de distintas organizaciones. Y no solo de organizaciones, y no es que las demás no sean organizaciones, sino que los venezolanos me gusta hacer esta precisión, porque cuando uno habla de organizaciones, la gente entonces piensa que somos solamente ONG. Okay. Y no estamos hablando solamente de ONG. Bien. Aquí están iglesias, están comunidades de fe, está el sector empresarial, están sindicatos, están centrales obreras, están gremios, están las academias. Y están personalidades independientes. Y muchísimos ciudadanos independientes, académicos, un gran grupo de académicos acompaña este esfuerzo. Es lo que nosotros llamamos un consejo consultivo de la sociedad civil. Un gran grupo de académicos permanentemente está en este debate que es continuo, es una dinámica de consulta permanente para ir construyendo juntos ese acuerdo a los que los venezolanos Y esto, aspiramos. Mariela, siento que no tiene, lo decíamos al principio y fuera del aire también, pareciera que no tiene precedentes. Tal vez el más reciente, pero que no se parece a esto que tú has dicho, es el foro, el Frente Amplio, creado en el 2018. Pero las cosas como son. Fue creado desde su origen, era pensado como un apéndice que apoyaba una acción política, fundamentalmente. E independientemente de que en algunas ocasiones participamos allí, de hecho Fede Cámaras participó, sigue participando en esos diálogos, al final no logró tener acciones independientes y autónomas. Yo creo que esas son las 2 palabras claves en esto que tú has relatado, digamos, específicamente bien, y cómo ha ido, además ha ido el trabajo, ha ido poniendo cosas sobre la mesa que demuestra que tienen garra, que esto tiene dientes, que logra cosas, que ahí están los rectores del CNE en la práctica, que no es solamente, que además bienvenida sean una organización que se dedica a sanear específicamente algún área débil de la población, sea para alimentación o para salud, sino que además está moviendo, es un actor que podría acercarse a lo que tal vez, te pregunto, se podría llamar el tercer lado, como en algunas ocasiones ha sucedido. ¿Es ese el objetivo final?
y tratar de ser el punto de encuentro entre los actores en conflicto y buscar alguna solución para el país. ¿Ves que hay posibilidades de que la sociedad civil sea respetada de esa forma? Y complemento con algo más. No es la primera vez. Ya en alguna ocasión algún político desaparecido dijo que un poco en términos desdeñosos de ¿con qué se come la sociedad civil? Siempre hemos sido la sociedad civil, y digo que hemos sido porque no he estado nunca sino allí, actuando y al final las organizaciones empresariales, desde que estaba en la Cámara Ferretera, son parte de la sociedad civil, como que los hijitos de la panadera, ¿no? Lo importante son los operadores políticos, el Estado, el poder, un poder que además siempre fue omnímodo, que tenía mucho dinero y que nos creó la ilusión de armonía durante muchos años. Llegó la hora de la sociedad civil, ¿lo ves así? Bueno, voy por partes. Primero tú dices que tenemos garra, yo te diría que más que garra tenemos mucho trabajo y mucho compromiso. Okay. Esto se ha construido realmente a través de un voluntariado ciudadano muy amplio en todos los niveles, con muchísimo compromiso, y eso es lo que ha dado resultados. Esa acción colectiva, comprometida por la recuperación o por la construcción de una nueva democracia en Venezuela. Luego te diría que en Venezuela la organización social en Venezuela surgió a través de los partidos políticos, que no es lo que pasa normalmente en otras sociedades. Nosotros pasamos a la modernidad de manera muy abrupta, muy rápida, y los partidos políticos fueron quienes organizaron sindicatos, movimientos estudiantiles, etc. Y de manera que ahí quedó como un vicio atávico, ¿no? En una relación de subalterno que además estaba, por supuesto, reforzada por el tema del rentismo, y entonces, bueno, esa es un poco la relación a la que estaban acostumbrados los partidos políticos. A nosotros se nos invitó a formar parte del Frente Amplio. Nosotros tenemos muchísimo respeto por toda forma de organización y consideramos que toda forma de organización es válida. Hay personas que se sienten identificadas con una parcialidad política, que pertenecen igualmente a la sociedad organizada y que tienen pleno derecho a formar parte de una instancia como el Frente Amplio, porque sus simpatías políticas, digamos, y sus identificaciones, están bien ahí. Así como nosotros no creemos que el Foro Cívico es la representación de la sociedad organizada en Venezuela, es una de las voces de la sociedad venezolana. Hay muchísimos actores en todo el país, cosa que además a nosotros nos llena permanentemente de mucho aliento, de mucho gozo. O sea, mientras más vamos regionalizando el diálogo y el foro, más nos encontramos con muchísimas redes ya conformadas, como por ejemplo el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto o el Consejo de Restauración de la Península de Güiria, la Red Aragua, cantidades de espacios donde ya hay redes conformadas, que lo que nosotros hacemos es armar la articulación, el puente, construir más la red de comunicación, engancharlo. Pues. Entonces, bueno, cuando tú dices hay precedentes, bueno, yo creo que hay muchísimas alternativas en Venezuela de esto, pero quizás lo que ha hecho el Foro Cívico es defender ahí sí con mucha garra su autonomía y su independencia. Eso es. Y la defendemos porque creemos que el rol que debemos jugar en el país es ese. Y autonomía no significa neutralidad. Correcto. Porque nosotros tenemos unos objetivos muy claros en cuanto a la reinstitucionalización y a la democratización, y eso fija una posición política sin lugar a dudas. Pero nuestro objetivo es más crear puentes e intermediaciones entre los actores políticos en conflicto para que nuevamente se puedan crear normas y reglas de juego democráticas que nos permitan a los venezolanos tener instituciones legítimas que puedan dar, por tanto, soluciones a los venezolanos, y también que los políticos puedan estar seguros que tienen garantías, tanto si ganan para el ejercicio del poder en elecciones limpias, puedan ejercer su mandato de manera con garantías y con todas las posibilidades de gobernabilidad, y quienes pierdan tengan todas las garantías para ejercer la oposición de manera también libre y con garantías. Entonces, para nosotros, desde ese punto de vista, el rol de nosotros requiere esa independencia y esa autonomía, que además es como funcionan las sociedades organizadas en todas las sociedades democráticas, digamos. Hay unos actores sociales que tienen unas aspiraciones, unos deseos, unos proyectos que transmiten a la sociedad, y los partidos políticos pues las convierten en políticas públicas. Y recuerdo que en este mismo programa Colette Capriles hablaba justamente de que la sociedad organizada tiene intereses particulares. Nosotros nos asociamos para defender derechos
derechos políticos o para defender derechos económicos, derecho a la salud, derecho a la educación, los partidos políticos hacen una agregación de todo esto y representan esos deseos en el poder. Eso es importantísimo, disculpa que te interrumpa, porque también quedó atrás y esa vieja rémora o miedo de que cualquier acción de la sociedad civil que busque una cosa como esta, es que tienen pretensión de poder. No, aquí está clarísimo cuál es el papel de los partidos políticos como correas de transmisión entre la sociedad y el ejercicio del poder, que son los instrumentos necesarios y que están allí para ejercerlo y para servir después, manejando al Estado al servicio de los ciudadanos. Y yo creo que eso ha quedado muy claro. Aquí nadie está, digamos, haciendo una movida de un outsider para barrer con los partidos políticos y imponer un nuevo ejercicio de poder en el país. Creo que es importantísimo no solamente dejarlo claro, sino con las acciones, y tus mismas palabras así lo han dejado de manifiesto. No solamente no estamos pretendiendo ni sustituirlos ni desplazarlos, sino que tampoco somos antipolíticos, por el contrario. Correcto. Creemos que son necesarios, muy necesarios, partidos políticos fuertes para una democracia. Lo que sí pensamos, por supuesto, es que los partidos políticos deben renovarse, deben entender que sí, la democracia a nivel global está en una crisis de revisión del sistema, porque las sociedades y las condiciones de las sociedades también han cambiado, y nosotros creemos más en una democracia en red, en una democracia en donde hay diferentes roles entre partidos políticos y sociedad que construyen entonces el país que deseamos. No somos antipolíticos para nada, no estamos tratando de sustituirlo, no tenemos aspiración alguna de poder. Beatriz Borges es una de las grandes forjadoras de este movimiento también, querida compañera, dice que nosotros no queremos el poder político, pero sí queremos el poder de transformar a nuestra sociedad, y así es. Nosotros, eso es. Bella frase. En algún momento también con nosotros, cuando nos reunimos y hablamos de la empresa privada organizada, al final lo que somos organizaciones de influencia. Tenemos una visión de país, queremos influir en ese diseño de país, y todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Hablemos un poco de la institución CNE. La primera entrevista que tuvimos fue con Enrique Márquez, como ya mencioné, coincide contigo, te lo iba a preguntar, pero ya ahora aclaraste en que tú coincides con él en el tema de lograr espacios de reinstitucionalización poco a poco antes de lograr un cambio y no esperar a que haya un solo evento que recupere todas las instituciones. Eso no funciona así, ya veo que coincides con él. ¿Cómo sientes en las primeras de cambio, en estas semanas apenas, la acción del CNE? ¿Cómo la percibes? Y un poco más allá de ello, ya entrando en el tema de la credibilidad que puede darle al público las instituciones, porque al final, por mucho esfuerzo que hagamos, quien le da credibilidad a una institución somos los ciudadanos. Y creo que frente a este evento electoral la credibilidad va a venir en la participación. Aquí unos minutos, los muchachos que nos están acá acompañando, unos quieren votar y otros no. Y teníamos una discusión muy, muy sabrosa, que creo que es la discusión que debe tener casi todo hogar en Venezuela en estos momentos. ¿Cómo volver a creer en el CNE? ¿Cómo sientes ese proceso y el proceso electoral en sí? Bueno, importante decir que aquí había mayoría de gente que quiere participar y expresarse. Y expresarse no es solo votar, ¿no? Nosotros decimos hace muchos años, luchando por estas condiciones, que no se trata de la participación en el sistema electoral, no se trata nada más del ejercicio del voto. Esto es un proceso comprensivo en donde los ciudadanos tenemos responsabilidades desde el inicio hasta el momento que depositamos nuestro voto, la defensa de ese voto, etcétera. Entonces, bueno, parte de esa defensa de derechos de nosotros fue lo que nos llevó a postular a estos candidatos al CNE. Sin lugar a duda, este CNE es el menos desequilibrado que hemos logrado en más de 20 años. Más de 20 años. Además, es un CNE producto de un acuerdo político y eso, digamos, de ahí surge su legitimidad. De entender que en este momento en Venezuela no hay ninguna institución que tenga un origen democrático aceptado por todos. Y quiero hacer énfasis en esto porque nosotros solemos pensar que como nosotros vemos las cosas es la verdad, y la verdad tiene diferentes aristas y hay un conjunto de venezolanos de X dimensión que opina que aquí hay unas instituciones que se lograron a través de unas elecciones que para ellos fueron legítimas. Sí. Bueno, otros no pensamos así. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo todos es que esas instituciones que están ahí no están dando soluciones a los venezolanos. Eso sí. Y ese es el sitio de encuentro para todos. Lo que tenemos que buscar es que las instituciones que tengamos sean capaces de darle soluciones a los venezolanos, y para eso tienen que tener, digamos, el reconocimiento de todos. Para buscar el reconocimiento de todos, nosotros decidimos actuar en la escogencia de ese CNE
justamente para poder comenzar ese proceso progresivo de reinstitucionalización que para nosotros se inicia con el ejercicio de nuestros derechos políticos y con el ejercicio de nuestra soberanía. Si nosotros queremos elegir a quienes gobiernan de manera limpia, tenemos que buscar que esa institución funcione de la mejor manera, mucho más allá de la discusión de que si se ejecutó ese acuerdo a través de la Asamblea Nacional de 2020, que nosotros no reconocemos y no la reconocemos justamente por ser el producto de un proceso electoral viciado, que es lo que estamos tratando justamente de corregir. Correcto. Bueno, nosotros logramos esa inclusión de estos rectores. Creemos que tenemos un CNE menos desequilibrado. En los 50 y tantos días de gestión que tiene el CNE, se ha logrado, por ejemplo, aparte del CNE, que era la primera condición que se exigía, un nuevo CNE, hay un nuevo CNE, como hemos dicho, con una conformación más plural. Luego se pedía un registro electoral, se amplió el lapso de inscripción al registro y actualización de datos, que aprovecho para llamar a todos los venezolanos a inscribirse o actualizar sus datos, porque incluso para abstenerse hay que estar inscrito. Sí. Si usted va a decidir abstenerse y quiere que se cuente de qué tamaño es su expresión, y por eso nuestra invitación en la campaña es inscríbete para expresarte. Exprésate como quieras, absteniéndote, votando, etcétera, porque a nosotros no nos corresponde el rol de decirle a la gente qué hacer. Okay. Nos corresponde el rol de defender derechos y de que la gente tenga la posibilidad de expresarse. Entonces, una invitación primero que todo a todos los venezolanos para que se inscriban y actualicen sus datos, que tenemos tiempo hasta el 15 de julio. Luego del 15 de julio se va a hacer una auditoría amplia del registro electoral, que era otro de los requisitos que se pedían para participar en elecciones. Luego se pedía observación internacional y ahora llega esta semana una misión técnica de la Unión Europea. Nosotros hemos luchado por más de 3 años en los organismos multilaterales, tanto de Unión Europea como de ONU, pidiendo justamente una misión técnica de evaluación del sistema electoral que nos pueda permitir a los venezolanos saber qué necesitamos para reconstruir el sistema electoral. Esa reconstrucción la vemos a largo plazo y ese acompañamiento, esa asistencia electoral, que es a la figura a la que nosotros apelamos, debe ser un proceso continuado en el mediano plazo que le apoye a Venezuela a la reconstrucción de sus estructuras electorales. Nosotros hemos pasado, como te digo, 3 años sensibilizando actores ahí, diciendo que hay que ser innovador, propositivo, porque el actual estado de cosas requiere de cada uno de nosotros, de cada venezolano y de cada miembro de la comunidad internacional que está ayudando, tratando de ayudar a desenredar este nudo, bueno, toda nuestra creatividad, toda nuestra disposición. A mí me gusta mucho hablar de un catedrático norteamericano que se llama John Paul Lederer, que tiene un libro maravilloso que se llama La imaginación moral, el arte y el alma de construir la paz. Y él dice que cuando uno está en situaciones de violencia como las que vivimos, escenarios tan dolorosos como los que vivimos en Venezuela, hay 4 disciplinas o 4 condiciones que deben darse para que una sociedad pueda superar eso. Habla primero de la creación de redes donde estén más allá de nuestros amigos, también aquellos que no nos parecen tan amigos nuestros. Y eso es parte de lo que nosotros hemos construido con este diálogo social amplio, inclusivo. Todo el tiempo hemos tenido interlocución con todo el espectro político venezolano, desde quienes detentan el poder hasta los extremos. Eso es importante. Más allá, para conocerlos, para poder saber qué piensan, cuáles son sus imaginarios también de gestión del conflicto y por lo tanto proponer formulaciones y soluciones que sean aceptables para todos. Lo segundo que dice es que esa conversación no se puede dar bajo una lógica binaria, dualística, polarizada, en donde si nosotros estamos aquí para que tú tengas la razón o yo tenga la razón, sino para escucharnos. Sí. Y para, como dice Jung, también crear una conjunción, una comunión que pueda crear una tercera imagen que sea posible. El terreno común. El terreno común. Esa tercera imagen, dice Lederer también, se da a través del acto creativo. O sea, la posibilidad de que nosotros, dialogando, construyamos un tercer elemento, solo es posible porque los dos hemos puesto en eso toda nuestra creatividad y toda nuestra alma. Ese acto creativo es importante. Y lo último que señala Lederer es asumir el riesgo, que significa el misterio. Cuando tú me invitas a esta entrevista, por ejemplo, bueno, yo primero es la primera vez que tengo una entrevista en cámara y tengo una cantidad, soy una tímida, eso no lo sabía, etcétera. ¿En serio? Entonces, bueno, por supuesto hay un riesgo ahí, pero yo asumo el riesgo y ese riesgo es el que te permite
la trascendencia, el acto creativo Sí, que atreverse. permite que esa imaginación moral florezca y que humanizando el conflicto lo podamos solucionar. Y a eso es a lo que el Foro Cívico y todos quienes los integramos nos dedicamos, a ser muy creativos, a trabajar muchísimo, a conocer esa red de relaciones que conforma el vasto colectivo venezolano, la diversidad de identidades que nos conforman como colectivo y poder entonces conseguir formulaciones que vayan construyendo desde la base hacia arriba un acuerdo democrático nacional. Eso es clave, porque además quería hacer esa precisión. Cuando hablabas al comienzo del trabajo desde el 2017, no sabía que ya tenía tanta data, y hablabas de diálogo social. Solemos entender, al menos en la dinámica de los últimos 22 años, que el diálogo social es con los míos. Pero por otro lado, tienen mucho tiempo, y creo que todos los que nos escuchan aquí en la sala o que nos vayan a ver después en esta transmisión, habrán tenido la misma experiencia en distintas ocasiones, que desde hace muchos años, en las bases, cuando tú hablas, digamos, los oficialistas o los opositores o chavistas y opositores, hay mucho más posibilidades de acercamiento. Absolutamente. Abajo está pasando algo desde hace mucho tiempo que no termina de pasar en las estructuras, digamos, que son las que definen el poder. Yo creo que eso es importantísimo recalcarlo, y por eso creo que es muy valioso el trabajo que has hecho. Pero todo esto que tú has relatado, algunos podrían decir, bueno, qué ingenuidad, porque vuelven al tema de la lucha existencial. Esto presupone lo que está haciendo el Foro Cívico, algo que comparto además. En algún momento tendremos invitados que no lo compartan y también tendrán su oportunidad de expresarte. Parte de una premisa, que es que no tiene esto salida suma cero. Tenemos que buscar para que sea estable y sea duradero, tenemos que incluirnos. Pero si tú partes de la premisa de la lucha existencial o de lo que algunos llaman una guerra de liberación nacional, el diálogo no entra allí. Solamente entra, en todo caso, en los términos de la rendición del que te resulta vencido. ¿Sientes que la estructura de poder, que nunca es monolítica, está interesada en avanzar en este camino? Mira, nosotros creemos que en este momento el grupo que detenta el poder se está enfrentando a su catastrófica gestión. Él ha derrotado circunstancialmente a su oponente político, quien por 2 años ha creado una estrategia de máxima presión, suma cero, como dices tú, sí, que definitivamente no logró sus objetivos, pero ahora ellos se están enfrentando, eliminado, digamos, circunstancialmente o momentáneamente la amenaza política que se dio en 2019, ellos se enfrentan a su catastrófica gestión y a la depreciación del proyecto chavista nacional e internacionalmente, lo que les obliga a hacer ciertas aperturas para buscar gobernabilidad. Y esas aperturas, esas pequeñas rendijas, son oportunidades para nosotros. Oportunidades donde uno debe entrar, como hemos hecho en el caso del Consejo Nacional Electoral, y comenzar a abrir esa ranura, porque nuestro objetivo es un objetivo de democratizar al país, de regresar a la norma constitucional. El grupo en el poder habla de normalización y mucha gente piensa que normalización es que ellos quieren que a nosotros nos parezca normal vivir sin democracia y que nos parezca normal no tener derechos y que nos parezca normal la violación de derechos humanos. Pero yo no creo que la expresión de normalización viene por ese lado. No. Por las conversaciones que uno ha tenido en mesas de diálogo con actores del chavismo. Creo que la normalización es la conciencia que tiene el chavismo hoy en día, que sin regresar a la norma constitucional es imposible la gobernabilidad. Y regresar a la norma constitucional significa regresar al Estado de Derecho y poder construir desde ahí una nueva democracia para Venezuela. Esas ranuras son las que nosotros estamos aprovechando y vamos a seguir aprovechando en cada oportunidad que aparezca, y esperamos que el liderazgo político entienda también que una negociación debe aprovechar esas ranuras que se abren, y uno no puede ir a una negociación a extender la beligerancia, el campo de batalla en la mesa de negociación. Uno debe ir a esa negociación entendiendo que hay oportunidades, que hay formas de regresar a la norma. Hace unas semanas estuve con un embajador del cual me voy a guardar su nombre, que me decía que en una partida de ajedrez uno no le tiene confianza al oponente, o en cualquier juego, uno le tiene confianza a las reglas del juego, a las normas. Y nosotros estamos luchando justamente por unas reglas de juego claras, por unas normas claras para poder tener una convivencia democrática en Venezuela. Esa es una oportunidad que se abre para nosotros en las pequeñas ranuras que abre un proyecto autoritario como el chavista, porque necesita gobernabilidad,
y que puede desencadenar una cantidad de reformas en cascada que transformen el sistema, pero también es una oportunidad para el proyecto chavista, para salvar digamos, el proyecto chavista democrático. También es una oportunidad para que ellos, esa depreciación nacional e internacional que tiene el proyecto chavista, la recuperen, dando muestras muy claras y muy contundentes de que están dispuestos a regresar a la norma constitucional. Interesante lo que has dicho y mencionaste el liderazgo político. Y ya estamos entrando en la fase final, pero no quiero dejarlo fuera. Hiciste un llamado. El liderazgo político debe entender que esas ranuras están allí para aprovecharlas. ¿Qué está faltando en el liderazgo político de la llamada alternativa democrática? ¿Qué sientes allí? ¿Están engatillados? ¿Están deshojando la margarita? Siento que hace falta que ese diálogo social se convierta también en un diálogo social y político. Siento que lo primero es que hoy en día nuestra dirigencia no habla ni siquiera entre ellos, mucho menos va a hablar con el adversario. Siento que es necesario, urgente, que los partidos políticos tengan un diálogo genuino entre ellos, que se reconozcan. Creo que el primer paso en Venezuela, Jorge, para nosotros es el reconocimiento. El reconocer que cada uno de nosotros existe, que cada uno de nosotros representa una fuerza política o social, o una ciudadanía, un individuo, una persona humana. Ese es el primer paso para nosotros. Y desde ahí, en ese reconocimiento al que nosotros también estamos en este momento llamando, impulsando iniciativas que se están armando para un diálogo social y político, para que todos los venezolanos podamos sentarnos a ver cuál es el país que queremos. Hay con algo que es el pensamiento catedral. Hay un filósofo australiano cuyo apellido es para mí casi que impronunciable, pero es como Kursnarik, Román Kursnarik, que habla del pensamiento catedral. Yo soy arquitecto de profesión y soy carpintero de oficio. A mí las cosas de la paciencia del artesano y de la paciencia del carpintero forma parte de mi formación profesional, etcétera. Pero él está hablando del pensamiento catedral refiriéndose a cómo se comenzaban a construir esas catedrales y quien las comenzaba a construir sabía que no las iba a terminar él, que iban a pasar generaciones para que ese producto estuviera terminado. Los venezolanos tenemos que empezar a tener horizontes más amplios, horizontes más largos. Y desde ahí entender el país que tenemos que construir, soñárnoslos y construirlos desde esa perspectiva de un trabajo que requiere compromiso, etcétera. Esos partidos políticos tienen que sentarse a conversar entre ellos, sentarse a conversar, escuchar al país, ese país del que tú hablabas hace un rato, ese país que está abajo y que donde estas cosas tan polarizadas y tan binarias no existen. Porque la manera de sobrevivir, primero, los venezolanos somos profundamente conviviales, como decía el padre Moreno, tenemos eso en nuestro ADN. Sí. Y esta imposición de separarnos en rojos y azules, buenos y malos, quienes están de un lado correcto y no, ha sido terrible, y creo que la gran enseñanza para todos los venezolanos es que divididos no podemos construir un país, divididos hemos destruido el país y tenemos que construir esa unidad que no es una unidad, un fin en sí mismo, es una unidad de propósito, una unidad de cuál es el porvenir que queremos juntos desde los partidos políticos, los sectores sociales y la conversación con el que piensa diferente, el reconocimiento al que piensa diferente y construir desde ahí una nueva sociedad, una nueva democracia que tenga todos los aprendizajes de lo que fue bueno y de lo que fue malo en la Cuarta República y de lo que fue bueno y de lo que fue malo en el proyecto chavista y escojamos de ahí las mejores imágenes y construyamos un nuevo país en donde quepamos todos. Lo celebro y lo aplaudo. Te iba a decir que hace falta un nuevo relato y uno escucha lo que tú acabas de decir y uno dice, bueno, ¿cómo enamoramos de nuevo el país? ¿Cómo lo entusiasmamos? ¿Y qué falta hace en el liderazgo político y en general? Porque no solamente el político, un discurso que vaya capturando de nuevo esas magias que hace que el ser humano se emocione de nuevo por su futuro. Te agradezco muchísimo. Estamos entrando ya al final. Como ya debes haber visto, solemos terminar con 3 preguntas para respuestas breves. De alguna forma ya te has ido paseando por ella. Esta última intervención tuya fue brillante y esperanzadora, pero de todas formas debo preguntarte por algún hecho concreto que recientemente o no tan reciente te haga sentir confiada en el futuro de Venezuela. Más que un hecho es lo que me conmueve el compromiso de tantos y tantos venezolanos en todos los rincones del país, luchando, trabajando, emprendiendo nuevos proyectos, prestando asistencia y protección a la sociedad, luchando por sus derechos. Eso me conmueve y me llena de combustible cada día para esta labor que realizamos. Lo comparto contigo. ¿Alguna palabra o una frase que a tu juicio define este momento que estamos viviendo? Movimiento y transformación.
Excelente. Y finalmente, Esta pregunta es presentada por Gama. Sin ti no hay nosotros. excelente. Y finalmente, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? El futuro lo veo muy demandante. Requiere de nosotros muchísimo trabajo, muchísimo compromiso. Esa visión de largo plazo de la que te hablé en el pensamiento catedral requiere todo el trabajo, todo lo que podamos darle a Venezuela con nuestras palabras, con nuestras acciones, los que estamos aquí adentro y los que están afuera. Todos somos necesarios para construir ese futuro que es muy exigente, pero que está ahí y que nosotros podemos construirlo. Ariel, agradecidísimo por tu tiempo. Fue No, una gracias a conversación. ti. Me hicieron señas varias veces porque el tiempo había captado, pero yo podría estar aquí sentado 15, 20 minutos, media hora más conversando contigo y haciéndote algunas preguntas sobre qué más podemos hacer para ayudar en este esfuerzo. Mi agradecimiento personal al equipo, de parte del equipo de Hoja de Ruta y sobre todo de parte de quienes tienen que saber que hay protagonistas como tú, que no están todos los días en la escena pública, pero que están trabajando por hacer que las cosas sucedan. Mil gracias por tu trabajo. Muchas gracias, Jorge. Y como te dije, somos un equipo muy grande de gente. Esto no se podría hacer en los hombros Así de es. una sola persona. Lo sé. Un trabajo colectivo. Sigamos adelante. Gracias. A ti. Hoja de Ruta fue presentado por Gama. Sin ti no hay nosotros.